Cinefilia, un programa dedicado al séptimo arte. Comenzamos. Todas las voces. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro programa de Cinefilia, pasión por el cine. Yo soy Artemisa Moncada. Y yo soy Carlos Manuel Cruz Mesa. Y primero saludamos a toda la gente que nos escucha en Álamo a través de la voz de la Huasteca en el 90.7 de FM. En Papantla a través de la voz de Totonacapan en el 90.3 de FM. Y en Tlacotalpan a través de Viva la Cuenca en el 93.7 de FM. Nuestras redes sociales de Conexión Veracruz, en Facebook es Conexión Veracruz Radio y en Twitter @Radio Conexión B. Y la página web www.conexionveracruz.com.mx, nuestro teléfono en cabina con la 228-237-0000. Y bueno, este día vamos a continuar con esta serie de programas especiales que estamos dedicando a la historia del cine de terror. Aprovechando que se cumplen 120 años del inicio de este género, que fue en 1896, que estamos en 2016, y bueno, pues son 120 años de películas, de diferentes terrores, y en esta ocasión, este programa, vamos a abarcar los años de 1960 a 1969. Bueno, pues empezamos con 1960, se estrenó Robot Monster, que es considerada la peor película de la historia del terror. ¿Por qué? Porque, bueno, la historia es muy simple y es dirigida por Phil Tucker. Fue rodada en 1953 y hasta 7 años después ya se le ocurrieron estrenarla. Yo creo que no estaban muy convencidos del resultado y aún así la estrenaron. En ella el engendro es un actor con un traje de gorila, una escafandra de buzo y unas antenas de conejito de esas televisiones de antes. Sí. Ah, bueno, no. Era una época extraña. Igual en el mismo año se estrenó Las novias de Drácula, que era una película inglesa que protagonizó Peter Cushing, que fue de los principales actores de la Hammer. Esta película la dirigió Terence Fisher, es una secuela de esa adaptación de Drácula que hizo la Hammer en los 50. Nada más que en esta segunda parte ocurre que Drácula no aparece en la película. Nunca sale, y de hecho nada más lo mencionan 2 veces a lo largo de toda la cinta. Bueno, es que íbamos a ver la película de las novias, ¿no? De Claro. Drácula con las novias. Ah, es cierto. La caída de la casa Usher fue dirigida por Roger Corman, con Vincent Price como protagonista. El guión fue escrito por Richard Matheson, el autor de Soy Leyenda, y está basada en el cuento homónimo de Edgar Allan Poe. Tuvo tanto éxito que se realizaron 7 adaptaciones más de relatos de Poe, entre ellas La fosa y el péndulo, El cuervo, Cuentos de terror, La máscara de la muerte roja y La tumba de Ligeia. Vincent Price fue protagonista de todas ellas. Fue cuando ya se estaba bastante sonado su voz y todo su porte tan característico. Sí, de luego Vincent Price. Ese año también, en el 60, se lanzó la primera versión de El pueblo de los malditos, que fue dirigida por el alemán Wolf Riehle. Está basada en la novela Los cuclillos de Midwich de John Wyndham. Y bueno, se trata de un pueblo en el que hay un extraño fenómeno y los niños comienzan a portarse de una manera muy inusual. Hablan como adultos, tienen un comportamiento extraño, pero no experimentan ni conciencia ni afecto. Además, empiezan a desarrollar el poder de leer las mentes y obligan a la gente a hacer cosas contra su propia voluntad. Es famosa esta escena donde los ojos de los niños brillan, como si tuvieran focos adentro, etc. En el 63 se hizo la secuela que se llamaba Los hijos de los malditos, y en el 95 John Carpenter, este célebre director de cine de terror, hizo un remake que protagonizó Christopher Reeve. Pero bueno, la primera fue en el 60. Sí, porque yo nada más creo que vi la de los 80. Sí, de los 90. 90. Sí. Bueno, tenemos Psicosis, también muy conocida, dirigida por Alfred Hitchcock, basada en la novela de Robert Bloch y protagonizada por Anthony Perkins y Janet Leigh. Norman Bates es un extraño joven que dirige un motel de carretera, viviendo con su madre posesiva en extremo,
y en una vieja casa situada cerca del motel. Contiene una de las escenas más impactantes de la historia del cine de terror, que es el asesinato de la protagonista a la mitad de la película con la escena de la ducha. Ok, nuestros efectos especiales están a full. Para la producción de la película, Hitchcock insistió en que las salas de cine no se dejara entrar a los espectadores una vez comenzada la proyección, lo que tuvo pues este efecto de marketing muy, muy propio. Claro. Y pues el morbo de la gente, ¿no? En Europa fue aclamada por la crítica y el público en general. Está considerada la primera cinta del subgénero slasher, surgido incluso antes del gore. Debido a esta escena donde le clava el cuchillo, se ve la sangre y se ve todo esto, ¿no? El slasher es esto que implica la sangre en las películas. Sí. Los acuchillamientos sobre todo. Y bueno, en ese año se lanzó también la cinta 13 fantasmas, que estuvo dirigida por William Castle, acerca de un ocultista que le deja en herencia una casa muy destartalada a su sobrino, que está habitada, como su título indica, por 13 fantasmas. Bueno, creo que son 12 y al final aparece el último, algo así. Entre ellos está un hombre sin cabeza, un león, una mujer que se está lamentando todo el tiempo y un esqueleto en llamas. En 2001 pues, se hizo un remake que dirigió Steve Beck acerca de esta famosa película. Que yo la vi la primera vez, esta chamaca. La de los 60. Sí, por supuesto, la vi y causó conmoción. No, la de los 2001 y no me pareció tan mala, aunque ya la he visto en la tele y sí digo, qué mala está. Porque como tiene muchos efectos especiales y con esto de que todas las paredes tenían... Eso se me hizo muy padre porque sí se me antojó tener una casa así, de puros cristales que tenían como oraciones en otro idioma para proteger que no se metieran los fantasmas en ciertas áreas. Mira. Yo está como locochona. Obviamente no tiene nada que ver en sí con la historia original, ¿no? Bueno, Peeping Tom, que es una frase muy conocida en Inglaterra, que se les dicen así a los fisgones o los boyeristas en un tono más adecuado. Dirigida por Michael Powell. En ella el protagonista filma su encuentro con una prostituta mediante una cámara escondida bajo su abrigo. La sigue hasta su casa y la asesina brutalmente. Después se traslada a la suya para ver el resultado de la filmación. Está basada en un caso real de Harvey Gladman, el fotógrafo asesino. Y estamos hablando de 1960. Sí, que estaba como de moda este tipo de películas, ¿no? Psicosis, Peeping Tom. Nos movemos de todo lo que estábamos viendo anteriormente en los programas anteriores, que era de monstruos, de cosas sobrenaturales y demás, pero ahora ya nos damos cuenta de que lo que te daba miedo también eran las personas, ¿no? Claro. Tanto de las personas que eran muy tímidas y que escondían una mente maquiavélica o retorcida, como puede ser en Psicosis, o en Peeping Tom, ¿no? Claro. Ese año también Mario Bava, que es el famoso cineasta italiano, filmó La Máscara del Demonio, que es su primer largometraje e inauguró toda esta cauda de películas de ese país sobre horror. Es una cinta que se desarrolla en la Edad Media, cuando la Inquisición rusa apresa a una bruja y a su amante, y bueno, les ponen una máscara con púas por dentro, los obligan a eso, y luego los matan. Entonces, siglos más tarde, la bruja y el amante vuelven a la vida cuando sus ataúdes son profanados y les quitan la máscara a las calaveras. Y bueno, pues se dedican a matar y a vengarse. Ese mismo año, Higoku, que significa infierno, de Nobuo Nagakawa, inicia el llamado G-Horror, que es todas estas películas de terror japonesas con temas alejados del kaiju, que lo habíamos mencionado anteriormente, las películas sobre monstruos gigantes estilo Godzilla. En esta película incluye espíritus femeninos malvados y vengativos. Que tienen el cabello largo y visten de blanco desde entonces, ya parecían, ¿sí? Donde el alma de un joven es arrastrada al infierno. Se muestra con lujo de detalles las torturas a las que son sometidas las almas, entre ellas ser cerradas por demonios, beber de un lago de pus o ser hervidas en sangre. Pues sí, lo normal, lo que pasa en el infierno. Lo que pasa en el infierno, ¿no? Sí. El talento de los japoneses para la crueldad ya era famoso desde los años 60.
perfilando a tener su Sí. lugar. Al año siguiente, en 1961, se lanzó Los Inocentes, que era una película inglesa que dirigió Jack Clayton, basada en la novela Otra Vuelta de Tuerca de Henry James, en la cual, bueno, una institutriz va a una mansión inglesa del siglo XIX a cuidar a dos niños, dos hermanitos, un niño y una niña, y se obsesiona con la aparente presencia de dos espectros que dan mensajes, y ella cree que los niños están involucrados con los fantasmas. Entonces llega el momento en el que, bueno, toda esta obsesión suya conduce a un trágico desenlace. Y hay que mencionar, bueno, que la película está además llena de escenas sexuales muy sutiles, pero muy escalofriantes, entre la nana y los hermanos a los que cuida, entre estos niños, que además se nos da a entender pues que son malignos también. Sí, Es muy una buena gran la película. película. Es una muy buena novela y creo que llevada al cine fue una situación bastante difícil porque en el libro evidentemente hay otro lenguaje, Claro. pero creo que lo hicieron con gran maestría. De hecho hay una escena que me encanta, la del cuando está cierta persona viendo por la ventana. Ujú. Y que tú dices, es que esto no necesitas ver un monstruo todo lleno de sangre o un zombie, ¿no? O sea, Claro. realmente te das cuenta de que lenguajes y ritmos te van generando más suspenso y más terror que ver el monstruo, ¿no? Sí. Bueno, pues Gorgo es una película inglesa dirigida por Eugene Lowry. Quería hacer un homenaje para Godzilla, pero bueno, Ujú. Gorgo es un monstruo gigante, una especie de dragón que destruye Londres. Originalmente iba a atacar a Australia, pero pues el director dijo, ¿a quién le va a importar que destruyamos Australia? Así lo dijo. Entonces, pues se fueron a Inglaterra. Y bueno, otra cinta de monstruos gigantes de ese año fue Reptilicus, que dirigió Sidney Pink. Sí. Que eso Que ya era- creo que ya era como un poco la nostalgia que había dejado un poco el que ya no había monstruos gigantes, pero pues Sí, ya no. ya hubo una nadie década los para pelaba. eso. Ya no los pelaba y estos ya eran como malitos. Igual que el año siguiente, en el 62, pues se lanzó otra de monstruos gigantes, que era King Kong contra Godzilla, que dirigió Hiro Honda, el director de la película original de Godzilla. Esta es la tercera de las películas donde aparece Godzilla y la tercera de las películas donde aparece King Kong. Y es además la primera donde, bueno, se encuentran, se enfrentan y se dan de trancazos. Y además es la primera en color de los dos personajes. Y bueno, esto fue el inicio de un duelo entre estos monstruos que se prolongó, pero por años. Después era... Además, quiero destacar que de King Kong contra Godzilla se hicieron dos versiones. Una japonesa y otra estadounidense. En la japonesa ganaba Godzilla y en estadounidense Ay, no ganaba puede King ser. Kong. Sí, no eran exactamente... Bueno, eran la misma trama, pero había un ganador distinto. Y además, la de Estados Unidos se llamaba King Kong contra Godzilla y la japonesa era Godzilla contra King Kong. Claro, pues es como cuando a lo mejor era una versión de partido en casa y visitante. Ajá, sí, sí, Así, sí, ¿no? así era. Pero bueno, vamos a ir a un corte y seguimos platicando acerca de la historia del cine de terror entre 1960 y 1969. No le cambies, en un momento más seguiremos hablando de más films. Cinefilia, volvemos. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Son las 6:16. Facebook lanzó en México el Centro para la Prevención del Bullying, una plataforma que ofrece herramientas para ayudar a jóvenes, padres y educadores a evitar y combatir el acoso. Diseñado por Facebook con el apoyo del Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale y la experiencia de la Red por los Derechos de la Infancia en México, el Centro para la Prevención del Bullying ofrece información y recursos para resolver conflictos, así como sugerencias sobre cómo manejar situaciones de acoso. Durante el lanzamiento de la plataforma, Jorge Ruiz, director de Facebook México,
dijo que 59 millones de mexicanos ya utilizan esta red social. Nuestro país es el primero de Latinoamérica en que se ha habilitado este portal contra el acoso, de acuerdo con el director de políticas públicas de Facebook, Martin Weserman. Mole de jico. Una variedad de chiles, especias y semillas son la esencia de su sabor, originario de un rincón frío del estado de Veracruz, pero que se ha extendido a otras partes del país y del mundo por sus características. Es el mole de jico. Lo mismo se sirve en enchiladas, que acompañado de pollo o de base para otros platillos, con un sabor dulce y picante al mismo tiempo, con un aroma achocolatado y almendrado. En Jico, localidad asentada en el centro del estado de Veracruz, rodeado de montañas y grandes plantaciones de café, su elaboración casera y comercialización data de un siglo atrás. Conexión Veracruz. Todas las voces. La ciudad y puerto de Veracruz es nombrada 4 veces heroica por haber sido escenario de 4 de los acontecimientos más importantes en la defensa de la soberanía nacional, en los que la población luchó heroicamente contra invasores extranjeros. El 18 de noviembre de 1825, con la rendición de las últimas fuerzas españolas guarnecidas en la fortaleza de San Juan de Ulúa. El 27 de noviembre de 1838, por el bombardeo de las fuerzas francesas durante la Guerra de los Pasteles. El 22 de marzo de 1847, por el bombardeo de las fuerzas estadounidenses en la Guerra de la Intervención estadounidense, y el 21 y 22 de abril de 1914 por la defensa durante el desembarco de las tropas estadounidenses. Son las 6:19. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Artemisa Moncada y Carlos Manuel Cruz Mesa están de vuelta contigo. Seguimos aquí en Cinefilia, pasión por el cine, hablando de la historia del cine de terror. Y bueno, pues estamos entre 1960 y 1969. Y bueno, continuamos con 1962. El Carnaval de las Almas es un filme estadounidense dirigido por Herb Harvey. Se basa en un cuento de Lucille Fletcher, que además fue adaptado en la serie original de Dimensión Desconocida, y retoma para la película Creepshow 2. En esta historia es de una mujer que viaja en un coche y es atormentada por un autoestopista, el que le va haciendo dedito arriba de haciéndole la parada, que aparece una y otra vez a lo largo de la carretera. Hoy se ha vuelto una película de culto y que influyó en directores como George Romero y David Lynch. Pues sí, es una... Que bueno, ya aquí ya nos vamos a dar cuenta de todo lo que es como el bagaje cultural que traen muchísimos directores famosos de los 80. Claro, sí, por supuesto. Porque todo esto es lo que ya venían ellos viendo desde chamacos y demás, ¿no? Sí, lo que influyó en las películas que para nosotros fueron las clásicas, ¿no? Las de los 70, los 80 y los 90. Uh-huh. Ese año también, en el 62, se lanzó ¿Qué le pasó a Baby Jane? Que dirigió Robert Aldrich y contó con 2 estrellas de la era dorada de Hollywood, que ya todos pensaron que iban de salida, pero esta película las trajo de vuelta de la tumba casi, que eran Bette Davis y Joan Crawford. Bueno, ellas eran enemigas en la vida real y durante el rodaje se hicieron muchas diabluras una a la otra. Sí. Por ejemplo, en la escena de los golpes, pues Bette Davis realmente le pegó a Joan Crawford en la cabeza y tuvieron que darle puntos incluso. Y creo que todo era por el asunto de un hombre. Pues no sé. Sí, creo que lo primero fue eso, ya después es porque me cae gorda. Claro. Cuando Bette Davis tenía que arrastrar a Joan Crawford, Joan Crawford se puso pesas en los bolsillos para que su cuerpo fuera muy... Pues sí, para que se lastimara la espalda por el peso. Además, bueno, Bette Davis se negó a quitarse el maquillaje después de cada filmación, después de cada día de rodaje. Se lo iba dejando para que se fuera viendo cada vez más ajada y más tétrica a medida que el personaje pues va perdiendo la razón.
En el 91 hicieron un remake para televisión que dirigió David Green, que bueno, nadie peló ese remake. Y en el 64 estrenaron, aprovechando el éxito de ¿Qué le pasó a Baby Jane?, estrenaron Canción de cuna para un cadáver, que también dirigió Robert Aldrich. Y Esa que también tuvo es también a Bette Davis y a Olivia de Havilland, famosa actriz. Esta es una cinta emblemática sobre la locura, aunque bueno, no alcanza los niveles de ¿Qué le pasó a Baby Jane? Esa es muy buena, Sí, la es peli muy es muy buena. buena. Y es cierto lo del maquillaje. Realmente te das cuenta de cómo... No, bueno, esa mujer es una magnífica actriz, pero es de esas películas como tipo Jessica Lange, que la Ujú. ves ya ahorita y dices, es que te queda tan bien ese papel. Sí, claro. Bueno, pues otra película bastante clásica es Cabo de Miedo. Estuvo dirigida por J. Lee Thompson y contó con la actuación de Gregory Peck, Robert Mitchum y Telly Savalas. Cuenta la venganza de un expresidiario contra el abogado que lo condenó. Martin Scorsese realizó el remake, que seguramente es el que conocemos más, de 1991, con Robert De Niro como protagonista. Y que los Simpson hicieron en un capítulo. Así es. Sí, ese año también se lanzó Los ojos sin rostro, que dirigió Georges Franju, que era un francés. Esta película, bueno, les va a sonar conocida porque cuenta la historia de una joven cuya cara queda horriblemente desfigurada tras un accidente automovilístico. Entonces oculta su rostro bajo una máscara inexpresiva, solo se le ven los ojos. Su padre es médico y hace todo lo posible para devolverle su antigua belleza, porque además él está enamorado de su hija. Entonces lo que hace es secuestrar a mujeres, llevarlas a su mansión y en el sótano hacer cirugías para practicar en ella. Sí, me suena. Inspiró, bueno, la máscara inspiró al Michael Myers de la película Halloween del 78, y esta cinta inspiró a su vez La piel que habito es de Almodóvar, ¿no? Sí. La película de Almodóvar de 2011. A mí no me gusta. Sí. Y bueno, otra que tenía que ver con este asunto mutilatorio y de cirugías y eso, y de experimentos por parte de científicos, era La cabeza que no podía morir, de ese mismo año, que dirigió Joseph Green, acerca de un científico que experimenta con partes humanas y las mantiene con vidas separadas del resto del cuerpo. O sea, que la cabeza está ahí. Ahí está. Sí, está la cabeza y están las piernas. Que esa idea seguramente pues no se había visto antes, pero ya ahorita lo hemos visto en múltiples ocasiones, ¿no? Sí. Una cabeza parlante. Esa yo la vi de niño en el cine. Aquí reestrenaban todas esas películas y en español le pusieron Congelados o Los muertos congelados. Me acuerdo de las escenas de las cabezas así, empezaban a hablar y están otros como en frasquitos y había Tipo brazos Futurama. que se movían. Sí, se movían los brazos, se movían las piernas y todo. Y el científico, para variar, era como una especie de Dr. Mengele, que es como el que da origen a todos los científicos locos de las películas de terror. Y eran guapos. Y eran guapos. Bueno, El ángel exterminador estuvo dirigida por Luis Buñuel e interpretada por Silvia Pinal y Claudio Brook. En ella, un grupo de burgueses invitados a una cena se dan cuenta que no pueden salir de la habitación por una razón misteriosa que nunca se explica, aunque aparentemente no hay nada que se los impida. A medida que van pasando los días, terminan comportándose como unos auténticos salvajes. Sí, una gran película. Mexicana además, El ángel exterminador, de la época mexicana de Buñuel. Y bueno, también en México ese año se lanzó la que es la película emblemática del cine de luchadores con elementos de terror, que fue Santo contra las mujeres vampiro, donde bueno, el enmascarado de plata tiene que combatir a hermosas vampiresas que tienen así ropa provocativa y habitan un castillo. Esta la dirigió Alfonso Corona Blake y es la más famosa del Santo. Dioses. Bueno, 1963, El hombre con los ojos de rayos X fue dirigida por Roger Corman. Nos habla de un científico que desarrolla unas gotas que aumentan el rango de visión humana, las utiliza en él mismo y poco a poco va aumentando su capacidad de ver, hasta que ya no puede distinguir las cosas. Consigue ver todo en el universo hasta que ya no lo soporta. Esto es como también de lo típico de que porque experimentas en ti mismo. Pero Claro. bueno, ahí va. Sí. Y recuerdo la escena en la que este científico logra ver el rostro de Dios. Ay. Y ya no lo soporta. Entonces cuando él, se arranca los ojos,
Y hay una escena terrible después de que se arrancó los ojos y está con las cuencas así sangrantes, que se queda así un momento, voltea y dice, aún puedo ver. Esa es una escena estremecedora. Bueno, ese mismo... Me dejaste sin aliento. Igual y la escena es bien mediocre, pero... No, es buena, es buena. ¿Sí? Incluso Stephen King la comenta largamente en su libro Danza Macabra sobre cine de terror. Hay que leer ese libro. Ese año en México también se lanzó La Maldición de la Llorona, que dirigió Rafael Valedón, sobre una pareja de recién casados que va a una mansión donde vive una tía que practica la hechicería y que intenta utilizar más bien el cuerpo de su sobrina para que la Llorona reencarne en ella. Ah. Y porque, bueno, así como que es tan necesario. Festival Sangriento estuvo dirigida por Herschel Gordon Lewis y es considerada la primera película de su género gore, haciendo gala de muertes extremadamente gráficas, abundancia de sangre y tripas. Todas las víctimas son bellas mujeres a las cuales se les amputan extremidades. Un cocinero egipcio utiliza los miembros para venderlos sabrosamente sancochados y cocinados dentro del menú que ofrece en su restaurante. ¡Uy, qué rico! Y bueno, también Alfred Hitchcock ese año dirigió su segunda película de terror de la década, que fue Los pájaros, basada en la novela de Daphne du Maurier. Primero pensó en convertir en un episodio de la serie de televisión que tenía, pero bueno, luego se enteró de que en California unas aves habían atacado a una mujer, entonces quiso filmarla como largometraje, pese a que filmar con animales implicaba muchísimos problemas. Sí. Total, bueno, es un islote que se convierte en blanco del ataque de pájaros. Nunca se explica la razón. Hitchcock dijo que no era necesario explicarlo. Se estrenó en el Festival de Cannes, fuera de la selección oficial. Fue un éxito y el público salía en estado de shock siempre después de ver esa película, que hasta la fecha siempre la reponen en estas fechas. En televisión. En 1964, La Górgona fue una cinta inglesa dirigida por Terence Fisher para la Hammer. Está protagonizada por Peter Cushing y Christopher Lee. Es una de las pocas ocasiones en que se utilizó la mitología griega para hacer cine de terror. En un pueblo alemán, la última de las górgonas acostumbra a convertir a la gente en piedra durante las noches de luna llena. Una película japonesa de lo que decía hace rato del G-Horror fue Onibaba, el mito del sexo, que dirigió Kaneto Shindo y que es sobre dos mujeres, que es nuera y suegra, que se dedican a secuestrar a soldados en los campos de arroz, los seducen y después los matan, los despojan de su armamento y lo venden en el mercado negro. Pues eso es lo que pasa hoy en día. ¿Sí? Sí. El último hombre sobre la tierra es la historia de, pues, bueno, es básicamente Soy Leyenda, pero llevada al cine, que es cuenta con la dirección de Ubaldo Ragone y Sidney Salkov, protagonizada por Vincent Price. Y bueno, en ella nos habla sobre este sobreviviente que vive en un mundo posapocalíptico. Debe esconderse de los vampiros que se han convertido en la mayoría de la raza humana, exterminándolos durante el día. Bueno, yo ya he dicho varias veces que no vean la de Will Smith, pero pues mejor véanla si quieren y vean esta y lean el libro y ya luego y vean la versión de los 70, de la que hablaremos en el siguiente programa. Claro. Pero creo que esta es como la que más se esta es la más a la apegada historia. al libro. Sí. Me gusta. Sí, es buena, es la mejor de todas. Y bueno, en 1965 Roman Polanski lanzó Repulsión, que estaba protagonizada por Catherine Deneuve, esta actriz francesa. Ganó el Oso de Plata en Berlín con esta película y es acerca de una tímida chica que vive con su hermana y a la que visita el amante, que es un hombre casado. Entonces ella se empieza a obsesionar con esta relación, es una obsesión sexual, y cuando la hermana se va de viaje, pues Catherine Deneuve se queda encerrada en el departamento, empieza a tener alucinaciones, llegando hasta la locura. Esta es la primera película de lo que se llama la trilogía del apartamento que hizo Polanski junto con El bebé de Rosemary y con El inquilino. Y además es la primera en la que se escucha el orgasmo real de una mujer. La primera cinta en la que se grabó un orgasmo real. Y bueno, aquí el terror no viene del exterior, sino de la mente de los protagonistas.
Y bueno, con esta con este dato curioso, placentero, vamos a ir a un corte y regresamos para seguir hablando de la historia del cine de terror. No le cambies, en un momento más seguiremos hablando de más films. Cinefilia, volvemos. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Son las 6:32. ¿Sabías que de la montaña Cofre de Perote convergen 3 vertientes hidrográficas, la del río Huitzilapan o Antigua, la del Actopan y la del curso fluvial del Nautla? Torito veracruzano. Oriundos del Sotavento, zona que va del puerto hasta el sur de Alvarado, Veracruz. Los toritos son una bebida hecha con alcohol de caña saborizado con frutas naturales. Su nombre contiene parte de la historia de la región y se remota a la época en que los trabajadores que cortaban la caña de azúcar pasaban arduas jornadas de trabajo. Para aguantar, hacían preparados de frutas a las cuales agregaban alcohol y con las cuales se sentían fuertes como toros. Hoy en día, el torito se ha pulido en su preparación y es muy popular en todo Veracruz. Lo hay de todo tipo de sabores, desde frutas exóticas como la guanábana, jobo, nanche, coco, hasta de café, cacahuate o nuez. A pesar de la dulzura de su sabor, no debes fiarte. Detrás de esta explosión de sabor y frescura, existen varios grados de alcohol de caña. Probar un torito remite a los paisajes del río Papaloapan, a un paseo por las calles provincianas de Tlacotalpan, pueblo mágico y sede del son jarocho, o a una caminata nocturna por el malecón del puerto de Veracruz. A pesar de tener el sabor de la provincia mexicana, esta bebida se promociona actualmente en países como Francia, El Salvador, Panamá y España, en donde han tenido gran demanda. Conexión Veracruz. Todas las voces. ¿Sabías que? Al donar sangre solo extraen 450 centímetros cúbicos de sangre, un poco menos de medio litro, lo que permite preparar 3 componentes, glóbulos rojos, el plasma y las plaquetas. Haz conciencia y regala la savia de la vida. Conexión Veracruz. Todas las voces. Son las 6:35. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Artemisa Moncada y Carlos Manuel Cruz Mesa están de vuelta contigo. Seguimos aquí en Cinefilia, pasión por el cine, hablando de la historia del cine de terror entre 1960 y 1969. Y bueno, tenemos en 1965 la película Incubus, que fue dirigida por Leslie Stevens y es el segundo largometraje con diálogos completamente en esperanto. Bueno, les cuento, en una aldea se halla un antiguo pozo cuyas aguas son curativas y rejuvenecedoras, pero se encuentran rodeadas de incubus y súcubos, demonios en forma de hombres y mujeres jóvenes y muy atractivos que ejercen ritos sexuales demoníacos. La película fue muy criticada porque los actores pronunciaban muy mal el esperanto. Sobre esta cinta existe una leyenda negra. Tras el rodaje, la actriz Anne Atmar se suicidó. El actor Milos mató a su novia y luego se suicidó. Y la actriz Eloise Hart atravesó una tragedia familiar. Su hija fue raptada y luego asesinada. La propia película desapareció durante muchos años, el máster se quemó en un laboratorio y las copias existentes se estropearon. Pero bueno, el productor Anthony Taylor buscó durante 30 años alguna copia, hasta que en 1996 se encontró una en el archivo de la Cinemateca Francesa, solo que entonces pudo ser restaurada en 2001 y editada en DVD. Pues bastante trágica la historia de esta filmación. Sí, una auténtica película maldita. Un día que sea un programa especial sobre eso, sobre las películas malditas. Claro. Sí, que casi todas son de terror.
Pues es que eso es como que también se prestan, ¿no? Se Sí. ponen de pechito. Sí, sí, sí. Y bueno, Incubus tiene otra versión, ¿no? pues no es exactamente otra versión, es como una Pero ya tenía película otro- inspirada en Sí, esto, pero ya es de los 80. que es sobre esto de los incubus y los sucubus. Sí, 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 Sí. sí. Ya hablaremos de ella cuando lleguemos a los 80. Ah, también hay que hablar de los demonios. Sí, es que hay también mucho cine Sí. de demonios Sí, y, no. y Hay para hasta abundantes libros sobre la presencia del demonio en el cine. Desde el origen Sí. del cine hasta la actualidad, el demonio es como de los grandes protagonistas. Como son los vampiros, son los fantasmas sobre todo, ¿no? Y bueno, hablando de vampiros, en el 66 se lanzó la tercera película de Drácula, que se llamaba Drácula, el príncipe de las tinieblas, y ese sobrenombre se le quedó hasta la actualidad. También producida por la Hammer, esta casa productora que retomó la estafeta de la Universal en cuanto a los monstruos clásicos. La protagonizó Christopher Lee. Fue la última que dirigió Terence Fisher. Y en esta película Drácula aparece, pero no pronuncia una sola palabra en toda la película. Y solo aparece en 5 escenas. O sea, Drácula... Pero ahí es cuando Christopher Lee ya estaba hasta el gorro de eso, ¿no? Pues no, todavía se aventó otras 7 películas de Drácula con la Hammer. Sí, fueron 10 en total, esta era la tercera. Las 7, bueno, pues ya ni siquiera son dignas de mención, más que como decir hubo otras 7. Una era el estilo James Bond, Sí, con musiquita y todo, Sí. como de detectives. donde Drácula combate a un agente secreto y él mismo es una especie de agente secreto. Había otras ya de plano, la última, que es Drácula y el hijo de Drácula, o algo así, que ya es francesa además, con Christopher Lee. Es ya una comedia, ya no tiene que ver con el Drácula terrorífico. En fin. Bueno, pues ya al final terminaron los vampiros siendo una comedia. Pero pues en 1967, La danza de los vampiros fue la primera película en color rodada por Roman Polanski, quien además la protagonizó. Es una comedia de horror donde aparece su esposa Sharon Tate en uno de sus desnudos más memorables. Ah, Esta sí. hermosa mujer que murió Hermosísima. asesinada. Murió asesinada al año siguiente, en el 68, por Charles Manson, el famoso gurú. Y bueno, esto se conecta también con otra de las películas de Polanski del 68 precisamente, que fue El bebé de Rosemary, basada en la novela de Ira Levin y que protagonizó Mia Farrow, acerca de un joven matrimonio que se muda a un departamento en Nueva York. Y bueno, ella es violada por el demonio, queda embarazada de él, con el apoyo de una extraña secta de ancianos, que son además sus vecinos. Una cofradía. Una cofradía. Esta película, bueno, se rodó en el siniestro edificio Dakota de Nueva York, frente a Central Park, el mismo donde John Lennon fue asesinado 12 años después. Polanski, bueno, no quería que se ¿Cuánto viera... estará la renta ese departamento? Imagínate. Sigue siendo Yoko Ono, creo. ¿Sí? Sí, porque era propiedad. Polanski no quería que se viera el bebé, ¿no? Él decía, si no se ve, es mayor impacto, pero lo estuvieron duro y dale y friega sus asistentes, y le dijeron que siempre se debía mostrar al monstruo. Entonces él lo que accedió fue a enseñar solamente los ojos. En el 76, bueno, se hizo una miniserie para televisión que se llamó ¿Qué pasó con el bebé de Rosemary? Que era como una continuación. Se llamaba Adrián. Ajá, creo que sí se llamaba Adrián. Y bueno, se retomaron algunos personajes en esta serie, y luego en el 2014 se hizo una miniserie remake donde Rosemary es una negra, que es Ah, sí, ¿cómo sí, se llama? sí. Pues es bueno, no me acuerdo el nombre de No la me chava. acuerdo. Salen varios famosillos de medio. Sí. Bueno, y en la caricatura de Ugly Americans, la protagonista es la hija de Rosemary, que entonces no sé qué pasó porque pues era niño y acabó siendo una niña. No, pero bueno. es que es Mia Farrow. Es como Ajá. si fuera la versión real de lo que pasó. Ajá. Que Mia Farrow se embaraza del demonio y Sí. tiene a Cali, que es una mitad demonio, mitad humana. Sí. Pero todo con una comedia súper negra y bastante buena. Sí. Bueno, otra película que es todo un clásico también, La noche de los muertos vivientes, dirigida por George Romero, y se convirtió en una película emblemática del cine sobre zombies.
La trama se centra en un grupo de personas que se refugian en una granja luego de que los muertos comienzan a cobrar vida. Una película en blanco y negro, además. Sí, Sí, cuando ya sí, sí. estaban en color, él prefirió hacerla en blanco y El negro en blanco y todavía. negro, una gran cinta sobre zombies. Y bueno, Donde el negro no se muere. no sé si se muere al Sí, final. se muere, Sí. pero se vuelve, no se muere ni en los primeros 10 minutos como Sí. ahora es un clásico, y es como un héroe. Sí. Pues sí, es el héroe. Y bueno, en ese año también se lanzó una película clásica mexicana que es El Libro de Piedra, que dirigió Carlos Enrique Taboada, quizás el director de cine de terror de esa época más famoso, que hizo 4 títulos fundamentales. Este fue uno de ellos, que está centrado en la figura de Hugo, que es una antigua estatua de piedra que está en un jardín y un niño representando a un niño, y se asegura que tiene vida propia. Del Libro de Piedra se hizo un remake en 2009. Sí, al igual que también tiene su remake, pero se estrenó originalmente en 1968. Taboada filmó Hasta el viento tiene miedo, que trata sobre un internado para señoritas donde se aparece un fantasma de una exalumna suicida atormentando a las nuevas chicas. Se rodó este remake del que hablamos en 2007 y se acentuaban los aspectos lésbicos de la historia. Sí. No es tan malo el remake, yo lo vi en el cine. No es una joya, pero no es tan malo. Pues tampoco es que bueno, ya me voy a ver malinchista, pero tampoco es que sea es un clásico de terror así. Bueno, Ajá. me gusta más Negro que la noche. Ah, sí, pues ya es de los 70. Sí. Y bueno, el año siguiente, en el 69, inspirado en la cinta de Taboada y basado en un cuento de Juan Tebar, Narciso Ibáñez Serrador filmó La Residencia, que es su primera película de este cineasta español de horror, que también hizo años después la famosa ¿Quién puede matar a un niño? En La Residencia es también un internado femenino, igual que en Hasta el viento tiene miedo, nada más que aquí las alumnas empiezan a desaparecer misteriosamente, y una de ellas, bueno, pues sospecha de la directora y hace todo lo posible para demostrar que es ella quien está matando a las chicas. Es de las clásicas del cine de horror español. Bueno, ya en México también surgió otra de las películas emblemáticas del cine de terror con luchadores, que es El Santo en el Tesoro de Drácula, dirigida por René Cardona, donde el enmascarado de plata se enfrenta al célebre vampiro transilvano y pues también a su séquito de hermosas vampiresas. En esa época se rodaban siempre 2 versiones de la misma película, una para el público mexicano y otra para el público europeo. La versión para Europa de esta cinta se tituló El vampiro y el sexo. Yo creo que para atraer un poco más a la mente abierta que hay en Europa. Claro. Y en ellas aparecían las chicas totalmente desnudas, además de protagonizar escenas bastante cachondas, sexualmente atrevidas, etc. Por diversas causas, El vampiro y el sexo quedó perdida hasta que se encontraron 3 copias en la bodega de la cinematográfica Calderón, la productora de esta película. La cinta fue restaurada, pero el hijo del santo interpuso una demanda por derechos del filme, además de que se negaba que fuera exhibido, ya que dañaría la imagen de su papá, que era santo, realmente era santo. Pero la compañía productora se decidió a estrenarla y desde entonces se ha proyectado en diversos festivales. Sí, bueno, pues esta película, además de ser con la que terminamos el recuento de este programa, pues sí, fue un escándalo en su momento. Fueron 6 películas las que el Santo rodó en versiones para México y en versiones para Europa, que siempre la diferencia era que tenían escenas sexuales y desnudos. Se ha recuperado esta, se sabe que existen otras 5. El vampiro aquí lo hace Aldo Monti, este actor italiano que estaba en México. Y una de las escenas memorables de la versión El vampiro y el sexo es cuando, vestido de Drácula, Aldo Monti empieza a chupar los pechos de las vampiras y a lamer el cuello. Es una escena así muy, muy cachonda. Y en otras forma a todas las vampiresas y las va desnudando y otras tiene acostadas. Es muy sexual la película. Curiosamente el santo no aparece en ninguna escena con ellas cuando están desnudas. Sí. Pero bueno, el hijo del santo
quién sabe por qué, decía, ay no, es que la imagen de mi papá se va a mancillar si proyectan esa película, y además los derechos son míos. Amenazó con demandar a Cinematográfica Calderón, pero bueno, al final la productora vio pues, que los derechos eran de ellos. Claro. Entonces la empezaron a exhibir en Guadalajara, en Morelia. Y además incluso esa fue como una publicidad a la misma película, ¿no? Guillermo del Toro la incluyó en una retrospectiva sobre cine de vampiros en México. Y ahí es donde la dieron a conocer. Ahora, bueno, nunca se editó en DVD, no se ha editado todavía. Solo la consigues en copias piratas o la puedes ver en YouTube completa y sin censura, lo cual está muy bien. Bueno, porque también ya ves que en YouTube tienes que ser mayor de edad para poder ver ciertos videos, ¿no? Claro, o decir que lo eres. Decir que lo eres, más bien. Sí. Bueno, pues nada más queda como recordar también de que que tenemos programas en YouTube. Tenemos el programa de Hitchcock para ampliar un poco más sobre esto que estuvimos hablando, y también de Dimensión Desconocida, que fueron especiales que tuvimos aquí en Cinefilia y que ustedes podrán poder ver desde el principio hasta ahorita para ponerse al corriente de todo lo que hemos estado hablando en el programa. Claro, y los programas anteriores, porque bueno, la idea de estos programas que estamos haciendo especiales es, como mencioné al principio, conmemorar los 120 años del cine de terror. Llevamos ya 3 programas. Sí. Es el tercero. Comenzamos en 1896, ¿no? Con el origen del cine, todos los monstruos de la Universal, Drácula, el Hombre Lobo, Frankenstein. El segundo fue básicamente los 50, los monstruos gigantes, que platicamos ya abundantemente sobre ellos, el género kaiju, etcétera. La obsesión por la energía atómica. Y en los 60 ya vemos que, bueno, entran, como decías hace un rato, Artemisa, los asesinos. El monstruo ya no es el vampiro, ya no es el insecto gigante, ahora es el otro, ¿no? El que va a venir a tu casa, quizás a cuchillarte, etcétera. El diablo está muy presente en esta década también, la figura del demonio. Claro, a mí me da la impresión de que ya es cuando empezamos a ver, ahorita ya en los 60s, esta relación un poco más abierta, por así decirlo, con el sexo, la sexualidad en general, pero de un modo retorcido. Sí, cierto. Por ser amoral. Claro. Por ser fuera de matrimonio o lo que sea, ¿no? Vemos como un poco de condena hacia eso. O simplemente la mostrarlo en pantalla, ¿no? También el asunto de que el terror le sucede a los adolescentes. Uh-huh. Antes era un asunto más como de adultos que tenían que luchar contra el enemigo, ¿no? O sea, contra el mal. Hablamos de un padre, hablamos de un científico, además. Ahora ya es un asunto también de chavos. O sea, es un asunto más como pues, vemos que hay varias películas en donde están involucrados unas señoritas, o se va volviendo un poco más sensual esa parte, ¿no? De que los protagonistas tienen que ser jóvenes y bellos. Sí, y bueno, es también la época en la que surgen las películas de terror de adolescentes monstruosos, que casi todas son comedias, por eso no las mencionamos, pero bueno, así a la limón recuerdo, por ejemplo, Yo fui un joven Frankenstein adolescente, Yo fui un hombre lobo adolescente, uh-huh. Yo fui un vampiro adolescente. Entonces todas eran Yo fui algo adolescente. Y un adolescente se convertía en un monstruo, los demás lo combatían o trataban de salvarlo. Había mucho rock and roll, había chicas, bailes de graduación, todo el imaginario de las películas estadounidenses para jóvenes. Lo que menciona es muy importante, como en la década de los 60 es muy marcado que la sexualidad llega al horror, al cine de terror. Los desnudos, el sexo extraño, el sexo con demonios, el sexo con monstruos, los embarazos terroríficos. Que al fin y al cabo son como no deseados, ¿no? Claro. Y bueno, lo que estamos viendo del santo, ¿no? También este asunto de explicitar tanto el desnudo como el sexo, incluso en películas mexicanas y en películas que eran familiares, como las de los luchadores. Y va a dar origen a lo que en los 70 va a ser el fenómeno también de los niños monstruosos y
y de los asesinos y de otras cosas que, bueno, eso ya lo platicaremos en el programa siguiente, cuando veamos los 70. Pero bueno, los 60 es el gran puente entre el viejo horror, que hasta cierto punto era todavía muy moralista, y el nuevo cine de terror, ¿no? Que empieza... Que tal vez se deba, además de que pues estamos abarcando 68, 69, 70, 71, 72, 73. Esos años fueron como muy emblemáticos y muy fuertes y muy cruciales para la época. El contexto general mundial era que no querías ver el mismo terror que veían tus padres. Claro. No querías ver problemáticas ya aparentemente pueriles, que era de que Drácula o el monstruo te estuviera ahí atacando, ¿no? Y además, viéndolo de una forma así cínica, pues sí se veía bastante burlón el salir corriendo y la cosa ahí atrás de ti, ¿no? Por eso yo creo que ya se fue perfeccionando un poco más este tipo de terror, en donde vemos al mal como vestido como tú o yo, ¿no? De personas comunes y corrientes que les pasan cosas extraordinarias. Claro. Y además las películas en los 60, las películas de terror, estuvieron dominadas por directores muy conocidos. Hitchcock con Psicosis, con Los pájaros, Polanski con El bebé de Rosemary, con Danza de los vampiros, con Repulsión. Directores que en sí mismos también encerraban un lado oscuro muy fuerte. Hitchcock acusando a sus actrices. Sí. Polanski, bueno, además de casado con Sharon Tate, quien iba a ser asesinada en esa misma década, pues con sus asuntos posteriores de abuso sexual de una niña, etcétera, y su obsesión por los temas sobrenaturales y por el lado maligno del ser humano, ¿no? Las películas más importantes de los 60 son de este tipo de directores. Sí. Todavía no llegarán hasta los 70 y los 80, lo que ya van a ser directores de una nueva generación del cine de terror, como John Carpenter, como David Cronenberg, como David Lynch, Wes Craven. Wes Craven, sí. Sí, Tobe Hooper. Sí. Todos estos grandes que directores. Ya también ya están, desde hace como 10 años, ya están de salida, ¿no? Sí, no, ya. El mismo Steven Spielberg en sus inicios, como director de películas de horror. Fíjate que a mí en sus inicios Spielberg me gustaba, ahorita ya es como demasiado. Sí, no, ahorita ya no. Es demasiado Spielberg. Sí. Y bueno, todo, como decíamos, los 60 es el puente, ¿no? Para lo que van a ser las décadas de oro del cine de terror, que son los 70 y los 80. Y ahí en esos 20 años se van a producir las películas más emblemáticas, exceptuando claro las de la Universal, pero bueno, eso es ya una época muy, muy lejana. Las que van a ser emblemáticas y van a producir los nuevos mitos del cine de horror, que hasta la fecha están siendo remakes, están haciendo precuelas, secuelas de películas de esa época, ¿no? Sí, ahorita estamos en la época de también hacer muchos remakes, inclusive hasta unos innecesarios, ¿no? Porque ya está muy cercano también la película original, por así decirlo. Pero claro, sí, el asunto de hacer remakes es cuando ya empieza a verse mucho a partir de los quizás 80s, 90s, ¿no? De todas estas películas que acabamos de mencionar como originales. Sí. Pero bueno, eso ya lo veremos en el siguiente programa, cuando abordemos la década de los 70, del 70 al 79, veamos títulos fundamentales para... Sí, porque claro, aquí lo que vivimos pues en 9 años, y hablando del cine, pues sí es una versión un poco sucinta, pero... Claro. Pero pues son las relevantes. Sí. No, y ustedes, seguro una película te va sugiriendo otra y otra y otra, y así te vas adentrando, y ya luego no tienes ni vida social por estar viendo películas. Nada más con ver puro género de terror, de horror, de ciencia ficción, ya tienes para pasarte una vida viendo películas. Sí, por supuesto. Ya no hablemos de todo el cine. De todo el cine, ¿no? Al año se producen más de 3.600 películas en todo el mundo, entonces es imposible verlas. Que casi todas es por los... de esas 3.000 han de ser en la India. Sí, no, ahí el Bollywood está sí, cabrón. Sí, algún día hablaremos de eso. Pero bueno,
Y también del Santo, yo creo que sí. Hay que hacer un programa del Santo a también. petición del público. Sí, del cine de luchadores. Y bueno, pues vamos a recordarles que nos pueden escuchar y ver cada jueves de 18 a 19 horas en este programa. Les vamos a recordar nuestras redes sociales. En Facebook estamos como www.facebook.com/lacinefilia y en Twitter como @lacinefilia. Nuestro correo electrónico es lacinefiliacontacto@gmail.com. Bueno, pues estamos aquí con esta serie de la historia del cine de terror. Continuaremos en el siguiente programa. Que ya va a ser... Ya no va a ser Halloween. No, ya. Bueno, pues que pasen un bonito Halloween. Y un bonito Día de Muertos. También hagan su altar. Sí. Pongan su altar y si no les van a venir a jalar las patas. Vean películas de terror. Vean películas de terror. Muchas Échense un maratón. de Si no van a una fiesta a embriagarse con mucho dulce, quédense en casa, abríguense y vean unas cuantas películas de horror, que es un deleite eso siempre. Claro que sí. Con las luces apagadas, si no, no vale. Así es. Y bueno, pues esto fue Cinefilia, pasión por el cine. Yo soy Artemisa Moncada. Yo soy Carlos Manuel Cruz Mesa y nos vemos la semana entrante. Esperamos que esta emisión haya sido de tu agrado. Te invitamos a sintonizarnos el próximo jueves. Esto fue Cinefilia por Conexión Veracruz.